Un anciano llegó al orfanato y se llevó a 5 niños, pero un año después, todos supieron algo sobre él que me produjo escalofríos. La puerta del orfanato se abrió con un crujido silencioso y un hombre alto entró en la habitación. Su abrigo, viejo y raído, parecía haber pasado una docena de inviernos. Se detuvo en el umbral, mirando a los niños esparcidos por la habitación. Su mirada era pesada, como si estuviera estudiando a cada uno de ellos, como un jugador de ajedrez que selecciona una pieza para su siguiente jugada. En el rincón más alejado, un poco apartados de los demás, estaban sentados 5 de ellos, la niña mayor abrazada al niño más pequeño, que apenas llegaba al suelo con los pies. Junto a ellos, los 3 niños más pequeños se acurrucaban, mirando temerosos al desconocido. Ana, la mayor, se enderezó y lo miró. Sus ojos eran tercos y temerosos, como los de un gato acorralado. Se agarró con fuerza a la pequeña Sasha, que aferraba una liebre de felpa raída. ¿Qué puedo hacer por vosotros? La voz de la profesora sacó a todos del silencio. El hombre se volvió hacia ella. «Quiero llevármelos», dijo brevemente, señalando a los niños del rincón. La profesora frunció el ceño. «¿5 a la vez? Eso es inusual». Su voz era tranquila, pero había desconfianza en ella. «¿Por qué ellos?» «Son de la familia», respondió. Su tono era tan severo como su expresión. «No pueden separarse». Miró al hombre detenidamente, como si intentara averiguar qué había detrás. En sus años de trabajo, nadie se había llevado a tantos niños a la vez, y menos con unos ojos tan oscuros y una cara tan pesada. ¿Está usted seguro? Es una gran responsabilidad. Estoy segura, dijo sin dudar ni un segundo. Los niños se quedaron en silencio en la puerta mientras él rellenaba el papeleo. Sus pertenencias, un par de juguetes viejos, una muda de ropa, ya estaban metidas en sencillas bolsas. Ana no soltó a Sasha, que sintiendo la ansiedad de su hermana mayor, se aferró a su pierna. «¿A dónde vamos?», preguntó en voz baja Lisa, una niña de 8 años con grandes ojos marrones. Ana no contestó. Ni ella misma sabía lo que les esperaba fuera del orfanato, pero intentó mantener la calma por el bien de las más pequeñas. Cuando el hombre regresó, miró a los niños y dijo brevemente: «Recoged». Obedientemente, recogieron sus cosas. Ana fue la última en irse, tratando de mantener la mirada a su espalda como si intentara averiguar quién era. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la maestra de parvulario se quedó de pie en el porche. Una de sus compañeras se detuvo cerca, barriendo hojas. «Es raro», murmuró, mirando al grupo mientras se marchaban. «Demasiado cabizbajo». «¿Crees que podrá con ellos?», preguntó la profesora. «¿Quién sabe? ¿Y si es uno de ellos?», susurró su colega, lanzando una mirada preocupada a la silueta del hombre. «Ya sabe a qué me refiero». La educadora frunció el ceño, pero guardó silencio. Realmente no estaba segura de haber tomado la decisión correcta al dejar que se llevara a los niños. Los niños se sentaron en el coche, acurrucados unos contra otros. El anciano arrancó el motor en silencio, sin decirles ni una palabra. En el habitáculo reinaba un pesado silencio, solo roto por el sonido del motor en marcha. Ana le miró furtivamente. Su rostro permanecía impenetrable, como si no se hubiera percatado de su presencia. «Abróchense los cinturones», dijo con voz ronca, y el coche arrancó lentamente. Los niños obedecieron sin hacer preguntas. Abandonaban el orfanato, que no era su casa, pero que les resultaba familiar. Ahora les esperaba algo nuevo y desconocido. Por la ventanilla se veían casas, luego carreteras y después un denso bosque.
Ana apretó cada vez más fuerte la mano de Sasha hasta que sintió que se había quedado dormido contra su hombro. El viejo, sin apartar los ojos de la carretera, conducía el coche en completo silencio, donde cada traqueteo de las ruedas sonaba como el eco de algo inevitable. El coche se detuvo frente a una casa. Las ramas de un viejo árbol tocaban el tejado, y la propia casa parecía olvidada desde hacía años. La pintura estaba desconchada, la valla medio derruida y ramas marchitas yacían en el patio. El viejo apagó el motor y abrió la puerta. «Salid», dijo sin volverse. Los niños salieron a regañadientes. Anna cogió a Sasha de la mano sin dejarle avanzar ni un paso. Lisa y Masha se quedaron más cerca de ella e Ilya miró a su alrededor como buscando una vía de escape. «¿Es esta nuestra casa?», preguntó Lisa en un susurro, mirando las paredes desconchadas. «Eso parece», respondió Anna, intentando no mostrar lo asustada que estaba. El anciano se dirigió en silencio a la puerta, sacó la llave del bolsillo y los dejó entrar. La casa olía a humedad y polvo. El suelo crujía bajo sus pies y había manchas oscuras en algunas paredes. El anciano los condujo por un estrecho pasillo hasta el salón, donde había una vieja mesa y algunas sillas. «Dejad las cosas aquí», señaló un rincón de la habitación. Ana dejó primero su bolso y luego miró a los más jóvenes. No se movieron, temerosos incluso de dar un paso adelante. «No os quedéis ahí parados», les echó por encima del hombro y se alejó un poco más. Regresó unos minutos después, con un papel en la mano. «En esta casa habrá normas», dijo, como si pronunciara una sentencia. Los niños le miraron en silencio, sin saber qué esperar. «Hay que levantarse a las 6 de la mañana. Las camas deben estar hechas. La limpieza es vuestra responsabilidad. Todas las noches se leen libros. Los juegos y la cháchara no son bienvenidos». «¿Pero por qué?». Ana no podía soportarlo. «Somos niños». El anciano la miró de un modo que la hizo callar. «Porque esta es mi casa, y todo será como yo diga». Se dio la vuelta y se alejó, dejándolos en un silencio opresivo. Por la noche, los niños se tumbaron en sus camas. La casa estaba en silencio, salvo por el crujido de las tablas del suelo y el aullido del viento al otro lado de la ventana. «Nos odia», susurró Anna, cubriendo a Sasha con una manta. «¿Por qué nos llevó entonces?», preguntó Masha, apretándose contra la pared. «A lo mejor solo quiere darnos órdenes», sugirió Lisa. «O nos está utilizando», añadió Ilya, que estaba tumbado en la cama del rincón. Sasha no dijo ni una palabra. Agarró con fuerza el conejito de peluche, como si pudiera protegerle de todos los problemas. Pasaron varios días. El anciano salía de casa por la mañana temprano y volvía con la compra. No miraba a su alrededor ni hablaba con nadie. Los vecinos le observaban desde lejos. «¿Has visto qué raro estaba?», susurró Víctor, el cartero, sentado en un café de la zona. «Su casa parece una cárcel. Está a punto de construir una valla y no puede ver a sus hijos». «Quizá los ha encerrado», sugiere una de las mujeres de una mesa vecina. «O está haciendo algo con ellos», añadió otra en voz baja. «Por la noche le vi encendiendo una linterna en el patio». A la semana siguiente, el viejo trajo tablas y herramientas. La valla se hizo cada vez más alta, impidiendo ver la casa por completo. Ana lo observaba desde la ventana. «¿Para qué la necesita?», preguntó Lisa, sentándose a su lado. «Para que nadie nos vea», respondió Ana. «O para que no nos escapemos». Todas las noches el viejo cerraba las puertas, llevaba la llave en el bolsillo y nadie más que él podía abrirlas. Ana intentó preguntar una vez: «¿Por qué cierras las puertas por la noche?». «Para que nadie pueda tocarte», respondió él brevemente y se marchó. Pero esta explicación no la tranquilizó. Al contrario,
la hizo preguntarse aún más. Los niños siguieron hablando en voz baja del anciano a sus espaldas. «Está ocultando algo», dijo Ilya una tarde, sentado con los más pequeños en el salón. «¿Y si solo quiere aislarnos?», sugirió Masha. «Tenemos que hacer algo», dijo Anna con seguridad. «Todo esto es por algo». Pero incluso su determinación se tambaleó cuando oyó al viejo sentado en la cocina a altas horas de la noche. Desde su habitación podía verle sosteniendo una vieja fotografía y mirándola como si intentara ver algo más. No parecía amenazador, sino cansado. Por un momento, Ana pensó que aquel hombre no era en absoluto lo que parecía. Pero sus dudas volvieron pronto cuando él se levantó, apagó las luces y volvió a cerrar las puertas. Había demasiadas sombras en esta casa, y nadie sabía lo que escondían. En un pueblo pequeño donde todos conocían a todos y todo, las habladurías corrían más rápido que el viento. Los rumores sobre el anciano y los 5 niños de su casa empezaron a cobrar fuerza. Parecía que todo el que pasaba junto a su nudosa verja se inventaba su propia versión de lo que ocurría tras aquellos muros. «Los tiene allí como esclavos», le dijo una mujer a su amiga junto a un estante de verduras en la tienda. «Les hace trabajar todo el día y dicen que ni siquiera les echa una mano para ayudarles». «¿De verdad?», se acercó mi amiga. «Un vecino me dijo que podría ser un pervertido. Ya sabes, de los que se llevan a los niños con fines». La mujer, al escuchar estas palabras, miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera oírla, y añadió en un susurro: «Lo vi comprando vendas y yodo en la farmacia. ¿Y si las está pegando allí?». Estas conversaciones llegaron a oídos de Víctor, el cartero, que después de cada visita a la casa del anciano compartía sus conjeturas en el café local. «Nunca salen», decía tomando un sorbo de café negro. «La casa está cerrada, la valla está casi completa. El infierno sabe lo que pasa ahí dentro». El ambiente en la casa del viejo era cada vez más tenso. Anna se sentía como en una jaula, viendo cómo los más jóvenes se acostumbraban en silencio a sus estrictas órdenes. Lisa leía libros con placer, Ilya empezaba a ayudar en la casa y la pequeña Masha ya no temía su mirada hosca. Pero Anna, su corazón seguía hirviendo de injusticia. «No está bien», le susurraba a Masha sentada en su cama por la noche. «No hemos hecho nada para merecer esto». Masha desvió la mirada. «Pero él no nos toca», respondió en voz baja. Ana no pudo contener el pensamiento. Su rabia crecía día a día. Decidió escribir una carta para entregarla a los servicios sociales. Al día siguiente, escondida en un rincón de la habitación, escribió en una hoja de cuaderno: «Este hombre nos mantiene en condiciones terribles. Tenemos miedo. Por favor, ayúdennos». Mostró la carta a Lisa y Masha. «¿Hablas en serio?», preguntó Lisa temerosa, mirando las líneas pulcramente escritas. «¿Qué otra cosa podemos hacer?». Ana tiró el bolígrafo sobre la mesa. «¿Quieres quedarte aquí para siempre?». Masha se acercó tímidamente, mirando a su hermana. «No es que nos haga daño», dijo. «Solo es estricto». «¿Estricto?», Anna alzó la voz. «¿Y el hecho de que cierre las puertas también es estricto?». En ese momento, Ilya se acercó. Cogió la sábana de las manos de Ana y la miró con reproche. «¿Crees que sería mejor que nos llevaran lejos de aquí?», preguntó. «¿Dónde has visto que alguien quiera llevarse a 5 de nosotros a la vez?». Ana se mordió el labio. Lo que decía era cierto, y eso la enfurecía aún más. «Sigue estando mal», murmuró. Aquella noche, Ana dio muchas vueltas en la cama. Volvió a pensar en la carta que había escondido bajo la almohada. No tenía fuerzas para enviarla ni para deshacerse de ella.
Los más jóvenes dormían plácidamente, con la respiración apenas audible por encima del crujido del viento al otro lado de la ventana. El viejo estaba sentado en la cocina. No se daba cuenta de que los niños hablaban de él, ni de que nadie intentaba encontrar una salida. Su atención se centró en el cuadro que sostenía entre las manos. Era una imagen antigua, descolorida por el tiempo. Miró los rostros que una vez habían dado sentido a su vida, su mujer, sonriendo suavemente, y sus 3 hijos, el menor con un avión de juguete, la niña con una muñeca y el mayor con una pelota. Todos ellos se habían ido hacía años. Colocó la fotografía sobre la mesa, cubriéndola con la mano como si intentara protegerla de algo invisible. «Solo lo intento», murmuró en voz baja. «Intento mantenerlos con vida». Pero aquellas palabras no le servían de consuelo. Sabía que cada día sus estrictas normas ahuyentaban a los niños que quería proteger. El viento aullaba fuera de la ventana, creando una extraña sinfonía con el tic-tac del viejo reloj. En ese momento, el espectador solo ve la espalda del anciano y su figura encorvada ante la pequeña mesa de madera. Él mismo parece estar prisionero en esta casa, tan atrapado como los niños que intentaba mantener a salvo. La mañana comienza con un golpe seco en la puerta. El anciano, que aún no había tenido tiempo de ponerse el abrigo, frunció el ceño cuando vio en el umbral a una mujer con un cuaderno y una mirada severa. Llevaba un abrigo de color neutro y una placa de asistente social al cuello. «Buenos días», dijo con una leve sonrisa. «Me llamo Olga Sergeyevna. Soy trabajadora social. Hemos recibido una queja de sus vecinos. Me gustaría hacerles unas preguntas e inspeccionar las condiciones en que se encuentran los niños». El anciano, apoyado en la jamba de la puerta, parecía poco amistoso. Su rostro permanecía pétreo y su mirada pesada. «Una queja, entonces», dijo apretando los dientes. «Bueno, los vecinos, por supuesto, saben cómo vivo». Olga trató de mantener la calma, consciente de que su tarea no consistía en discutir, sino en solucionar las cosas. «Es el procedimiento habitual», continuó. «Tenemos que asegurarnos de que los niños no corren peligro». «No corren peligro», la interrumpió bruscamente el anciano. «Adiós». Intentó cerrar la puerta, pero Olga la presionó con la palma de la mano. «Si se niega a cooperar, tendré que acudir a mis superiores», dijo ella. El anciano se quedó inmóvil y, sin decir palabra, dio un paso atrás y la dejó entrar. Los niños estaban sentados a la mesa del comedor. Sobre la mesa había libros, cuadernos y unos cuantos bocadillos bien doblados. Miraron con temor a la extraña mujer, pero intentaron fingir que todo iba bien. «Buenos días», les dijo Olga en voz baja sentándose a su lado. «¿Cómo vivís aquí?» Ana, por ser la mayor, fue la primera en hablar. «Bien», respondió brevemente, evitando el contacto visual. «Háblame un poco de tu vida cotidiana. ¿A qué te dedicas?» Olga sonrió, intentando hacer hablar a los niños. Los más pequeños se miraron entre sí hasta que Ilya por fin se decidió a contestar. «Leemos libros», dijo señalando una pila de libros de texto. «Y hacemos los deberes». «Y limpiamos la casa», añadió Lisa con voz insegura. Olga miró al anciano, que permanecía de pie en un rincón con los brazos cruzados sobre el pecho. Observaba la conversación sin interferir. «Pero a veces quieres jugar, ¿no?», preguntó Olga, dirigiéndose a la más joven, Masha. Masha asintió, pero añadió casi en un susurro: «A veces jugamos». Anna finalmente se armó de valor. «Estamos todos juntos. Eso es lo más importante», dijo con una firmeza que sorprendió un poco incluso a Olga. Cuando Olga echó un vistazo a la casa, la encontró en orden. Todas las habitaciones estaban limpias, las camas hechas, la comida de la nevera bien apilada.
El anciano la siguió en silencio, como si comprobara que no había tocado nada. A primera vista, todo parece estar bien, dijo Olga, volviéndose hacia él. ¿Pero por qué tienen tanto miedo los niños? Están aquí para aprender, se están acostumbrando al orden, replicó él secamente. Olga lo miró fijamente, como si quisiera atravesar aquella barrera protectora. Espero que te des cuenta de que vigilaré esta situación. Tienes buenos hijos, pero necesito asegurarme de que están a salvo. El anciano se limitó a asentir y Olga se marchó, prometiendo volver. Por la noche, cuando volvieron a reunirse alrededor de la mesa, Ana habló primero. ¿Por qué dijiste que vivíamos bien?, preguntó a Masha. ¿Qué debería haber dicho? ¿Que nos separaríamos?, respondió la hermana en voz baja. Ha venido a ayudarnos, ¿verdad?, insistió Ana. ¿Y si nadie puede llevarnos juntas?, intervino Ilya. ¿Has pensado en eso? Aquellas palabras la silenciaron. En el fondo, Ana sabía que él tenía razón. Pero está mal, murmuró. Lisa intentó tranquilizarla. No creo que nos haga daño. Hemos aprendido muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Anna resopló. Bueno, ahora sé cocinar, e Ilya ha mejorado en matemáticas. Ayer me lo explicó todo sobre la división. Y he leído casi la mitad de mi primer libro, añadió Masha, sonriendo tímidamente. Anna miró a los más jóvenes y suspiró pesadamente. Su enfado empezaba a desaparecer, pero seguía desconfiando del viejo. Más tarde, aquella misma noche, el anciano volvió a sentarse en la cocina. Esta vez no solo tenía delante la vieja fotografía, sino también un libro de notas. «Debemos acelerar las cosas», murmuró para sí, «antes de que sea demasiado tarde». Dobló la fotografía con cuidado, cerrándola en el libro, y se levantó lentamente para apagar la luz. En la oscuridad su silueta parecía aún más hosca, pero sus acciones revelaban cada vez más que detrás de aquella penumbra había algo más que las sospechas de sus vecinos. La luz del sol se colaba por las cortinas, pero la casa ya bullía de actividad. El viejo, como de costumbre, había levantado a todo el mundo a las 6 de la mañana. Estaba en el porche con un manojo de ramas secas. «Hoy vamos a aprender a hacer fuego», anunció. Los niños se miraron. Ana frunció el ceño. «¿Por qué íbamos a hacer eso?», preguntó desafiante. «Para sobrevivir en caso de que ocurra algo», dijo él sin objetar. Los condujo a la esquina más alejada del patio, donde había apilado piedras formando un círculo. Dispuso ramas y hojas secas y les enseñó a hacer chispas con un viejo pedernal. «No tiene sentido», murmuró Ana, observándolo trabajar metódicamente con las manos. «Díselo cuando te estés congelando en el bosque», murmuró el anciano sin mirarla. Los niños se turnaron para intentar encender el fuego. Ilya fue el más rápido, lo que le hizo sonreír con orgullo. «Ya ves que puedes hacerlo si lo intentas», dijo el anciano, dándole una palmada en el hombro. Luego empezó a enseñarles a remendar la ropa. Con la aguja y el hilo, el viejo demostró ser sorprendentemente hábil. «¿Por qué sabes hacer eso?», preguntó Lisa, sentándose a su lado e intentando repetir sus movimientos. «Cuando no tienes a nadie más que a ti mismo, tienes que aprenderlo todo», respondió él secamente. Pero lo mejor del día fue su intento de enseñar a los niños a defenderse. Sacó palos de madera y les enseñó a sujetarlos correctamente, a bloquear los golpes y a atacar. «Es peligroso», objetó Ana, viendo cómo Ilya intentaba defenderse del anciano, pero éste interceptaba fácilmente todos los golpes. «Peligroso es no saber defenderse», le cortó. Esa misma noche, cuando todos estaban reunidos para cenar, se produjo una escena inesperada. Ilya, intentando ayudar a llevar las cosas a la casa, dejó caer accidentalmente una caja de la mesa. Con estrépito, algo cayó al suelo y rodó hasta los pies del anciano.
Era un reloj de bolsillo, antiguo, con un delicado dibujo en la tapa. Se había parado hacía años, pero tenía un valor especial para el anciano. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, gritó, cogiendo el reloj. Apareció una grieta en la tapa. Ilya se quedó helado, con los ojos llenos de lágrimas. Ya... no era mi intención. Lo siento. El anciano pareció crecer por un momento, con la mirada llena de ira. Pero al cabo de unos segundos, sus hombros se hundieron. Se pasó la mano por la cara, respiró hondo y se hundió en la silla. «Le pido disculpas», dijo bruscamente. Su voz era tranquila, casi un susurro. «Ese reloj pertenecía a mi familia. Es lo único que me queda». Los niños se quedaron helados. Era la primera vez que decía algo personal. «Yo los arreglaré», añadió Ilya rápidamente. El anciano asintió, pero no respondió. Esa misma noche, Ana se despertó al oír crujir el suelo de la habitación contigua. Le picó la curiosidad y salió de la cama con cautela. El viejo se había acostado y había papeles esparcidos por la mesa de su habitación. No pudo resistirse y se acercó. Entre los papeles encontró unos extraños papeles con sellos. Estaban notariados y garantizaban algo. Ana empezó a leer. Los papeles contenían un plan detallado. La casa pasaría a nombre de los niños si le ocurría algo. También había extractos bancarios que confirmaban que el dinero que había reunido a lo largo de los años era para su educación. «¿Qué es esto?», susurró en voz baja, sintiendo una extraña pesadez en el pecho. En ese momento, su mirada se posó en una fotografía cuidadosamente pegada al borde del papel. La tomó en sus manos. Era la fotografía que el anciano guardaba siempre en la cocina. Ana escrutó los rostros, su mujer y sus 3 hijos, que ya no formaban parte de su vida. De repente se sintió culpable por su desconfianza. Aquel hombre, tan estricto como era, los había mantenido en un rígido estado de ánimo por alguna razón. Pero seguía sin poder perdonarle. Por la mañana, Ana no pudo resistir la tentación de acercarse al anciano mientras desayunaba. «He encontrado los papeles», le dijo sin rodeos. Él levantó la vista, pero no respondió. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué no nos lo dices?». Él la miró, y había algo en sus ojos que ella no había notado antes. «Lo entenderás cuando seas mayor», respondió él, levantándose de la mesa. «Por ahora, haz lo que te digo». Salió al patio y la dejó de pie en la cocina, pensando que detrás de aquella fría fachada podía haber más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. La noche en el pueblo fue sorprendentemente ruidosa. La tienda de la esquina estaba abarrotada de vecinos. Parecía que cada nuevo rumor sobre el viejo tomaba una forma cada vez más espeluznante. «Te digo que lo vi arrastrando un enorme saco hasta el patio», dijo Lidia, agitando los brazos enérgicamente. «¿Qué crees que había dentro? Tal vez basura», sugirió alguien con cautela. «¿Basura, dices? A lo mejor esconde a alguien ahí dentro», se indignó Lidia. «¿Has visto su valla? Es tan alta como una cárcel. Y además va en coche a algún sitio por la noche», añadió el cartero Víctor, disfrutando de la atención. «¿Sabes a qué hora le vi volver? A las 3 de la mañana». «Sin duda es algo ilegal», se hizo eco otra mujer. «Tenemos que hacer algo». Así que, mientras tomaban un café barato y una tableta de chocolate, los vecinos idearon un plan: ponerse en contacto con la policía local y exigir que investigaran al anciano. Al día siguiente llamaron a la puerta. El anciano abrió la puerta con el ceño fruncido. En el umbral había un policía de barrio uniformado y con semblante serio. «He recibido varias quejas de sus vecinos», comenzó, sin ocultar su disgusto. «La gente está preocupada por los niños que usted tiene a su cargo».
El anciano escuchó en silencio. ¿Y de qué se me acusa?, preguntó con voz ronca. Dicen que los tienes encerrados, contestó el policía. Además, me han informado de que te comportas de forma sospechosa. Construyes una valla alta, cierras las puertas con llave por la noche, vas a alguna parte a horas extrañas. El anciano se limitó a negar con la cabeza. Esta es mi vida privada, dijo. Y mis hijos viven conmigo según las normas de la ley. Entonces no le importa que echemos un vistazo a la casa, ¿verdad?, dijo el policía, esperando claramente una negativa. Sí, me importa, contestó bruscamente el anciano. Usted no tiene una orden. Sabe, una negativa solo confirma las sospechas, replicó el policía. ¿Sospechas basadas en rumores?, dijo el viejo con sarcasmo. Ve a buscar los papeles, luego hablaremos. Y cerró la puerta en las narices del policía, que se quedó perplejo. Tras este incidente, la charla se intensificó. La gente de la calle comentaba en voz alta cómo el viejo estaba encubriendo sus sucias acciones. ¿Has visto cómo están los niños? Están todos tan callados, dijo Lidia, inclinándose sobre la valla hacia su vecino. Estoy segura de que los intimida. Y he oído que les da palizas. Se hace eco otra mujer. Una vez vi un moratón en el brazo de una chica. Deberíamos volver a escribir a la policía. Cuantas más denuncias haya, antes lo detendrán, dijo Lidia, repartiendo con entusiasmo papel y bolígrafos a los vecinos. El anciano sintió que la situación se le iba de las manos. Por la noche, después de acostar a los niños, se sentó largo rato en la cocina a pensar qué hacer. La decisión llegó de repente. Tenía que ir a la policía y contárselo él mismo. A la mañana siguiente se puso su viejo abrigo, que había visto días mejores, y se dirigió a la comisaría. Cuando entró en la sala, había 2 agentes sentados. Uno de ellos le reconoció enseguida y le miró con el ceño fruncido. ¿Ha venido por negocios?, preguntó sin intentar disimular su desagrado. Sí, respondió el anciano. Quiero aclarar la situación. Se sentó frente a los agentes y los miró con atención. Sé que ha habido quejas sobre mí. La gente dice que soy cruel con los niños, o peor, que soy un criminal. Si hay quejas, debe de haber motivos, le interrumpió uno de los agentes. ¿Motivos? El anciano contuvo su irritación. Motivos es lo que ven sin entender el punto. ¿Cuál es el motivo?, preguntó el otro agente. El anciano se detuvo un momento y luego dijo en voz baja: Perdí a mi familia hace muchos años, mi mujer y mis 3 hijos. Estos niños son mi segunda oportunidad. Hago todo lo que puedo para prepararlos para la vida. Eso suena noble, pero los hechos hablan en su contra, replicó secamente el agente. Sus vecinos afirman que los niños están asustados, que usted los aísla. ¿Asustados? Sí, pero no me tienen miedo a mí, tienen miedo de la vida. Les enseño para que algún día puedan valerse por sí mismos. Los agentes se miraron, pero uno de ellos dijo: Comprobaremos tu historia. Si estás mintiendo... Compruébalo, le interrumpió el anciano, poniéndose en pie. Usted sabrá la verdad. Salió de la comisaría, dejando tras de sí un pesado silencio. De camino a casa, el anciano pasó junto a un grupo de vecinos que observaban todos sus movimientos con curiosidad. Sus miradas le quemaban la espalda, pero no les prestó atención. Al entrar en casa, oyó las voces de unos niños que discutían algo en la cocina. ¿Por qué no le cae bien a la gente?, preguntó Lisa. «Porque no saben nada de él», respondió Ana, mirando por la ventana. La primera sombra de duda sonó en su voz. Tal vez no era tan malo como ella pensaba.
El soleado día comenzó con la rutina habitual. Los niños leían libros en el salón, Lisa aprendía a hacer puré de patatas en la cocina y el viejo estaba sentado en el porche, observando el mundo en silencio a través de la alta valla. De repente, el silencio se vio interrumpido por unos fuertes golpes en la puerta. El anciano se levantó de un salto, se dirigió a la puerta y, como de costumbre, no la abrió de inmediato. En el umbral estaba Olga Sergeyevna, la misma asistente social. Esta vez no estaba sola. A su lado había un oficial de distrito con una orden oficial en las manos. «Tenemos derecho a inspeccionar su casa y hablar con los niños», dijo Olga con voz segura. El anciano frunció el ceño, pero no dijo nada. Los dejó entrar como si aceptara lo inevitable. Los niños se reunieron en el salón. Olga tomó asiento junto a Ana, que cerró las manos en puños. «Ana, dime, ¿cómo vives con este hombre?», preguntó Olga en voz baja. La chica la miró fijamente. «Nos enseña», dijo con firmeza. «¿Qué nos enseña?». Ana miró a los más pequeños, que estaban sentados a su lado, y contestó. «Nos enseña todo, a leer, a cocinar, a cuidarnos. Es estricto, pero nos cuida». Olga enarcó las cejas, sorprendida por su confianza. «¿Pero no le tienes miedo?», preguntó, tratando de ser lo más discreta posible. «No», dijo Masha, una niña de 7 años, con un repentino vozarrón. «Al principio teníamos miedo, pero nunca nos pegó». «¿Y las puertas cerradas?», continuó Olga, mirando a Ilya. «Es por nuestra seguridad», respondió él. «Dice que puede haber gente mala afuera». Olga guardó silencio, tratando de comprender qué sentían realmente los niños por aquel hombre. Sus respuestas no parecían preparadas ni memorizadas. Se volvió hacia el policía del barrio, pero éste se limitó a encogerse de hombros. Después de hablar con los niños, volvió con el anciano, que la esperaba en silencio en la cocina. «No les pasa nada», le dijo. «Pero, ¿por qué sigues haciendo que la gente piense lo peor de ti?». El anciano se quedó pensativo un momento, con los ojos clavados en la mesa, sus manos arrugadas cruzadas delante de él. «Porque no me importa lo que piensen de mí», dijo al fin. «Lo que me importa es lo que les ocurra cuando me haya ido». Olga frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? ¿Quieres saber por qué me los llevé?». Él levantó la vista, y había algo en su mirada que la dejó helada. Tenía una familia, una esposa, 3 hijos. Olga lo miró sorprendida. «Murieron en el incendio», continuó él, como si estuviera exprimiendo cada palabra. «No pude salvarlos. Desde entonces pensé que nunca volvería a tener una familia. No pude». Le tembló la voz, pero se recompuso rápidamente. «Pero cuando vi a esos 5, me recordaron a los míos, no podía dejarlos pasar». Olga no encontró inmediatamente algo que decir. Su voz sonaba tranquila. «¿De verdad crees que puedes criarlos?». «No solo pienso. Lo he hecho todo para eso», cortó el anciano. Sacó una carpeta de documentos de un cajón del escritorio. «Toma, está todo hecho. La casa va a su nombre si me pasa algo. El dinero de la matrícula ya está en la cuenta, y si acaban solos, he designado a 2 personas que pueden ocuparse de ellos». Olga hojeó los documentos, sin dar crédito a lo que veía. Todo estaba pensado hasta el último detalle. «¿Lo has preparado todo?», preguntó, mirándole con un ligero sobresalto. «Sí, porque no puedo permitirme perderlos como perdí a mi primera familia», respondió él con firmeza. Cuando Olga y el policía se marcharon, los niños se quedaron en el porche, observándolos. Ana se acercó al anciano. «¿Es verdad?», preguntó en voz baja. «¿El qué?».
que ha hecho todo esto por nosotros? El anciano la miró, y por primera vez ella notó suavidad en su mirada. Claro que es verdad, dijo, porque ahora sois mi familia. Ana apenas pudo contener las lágrimas. Aún no sabía cómo sentirse al respecto, pero por primera vez en mucho tiempo sintió calor en sus palabras. Fuera, Olga se detuvo y miró la parcela por encima del hombro. No es lo que parece, le dijo al policía. Tal vez, respondió él, pero no le será fácil demostrárselo a los demás. Olga asintió, pensando en cuánto dolor podía esconder aquel hombre tras su rudo exterior. El cementerio estaba tranquilo. Solo una ligera brisa agitaba las hojas caídas, arremolinándose entre las losas de piedra. Ana caminaba por el estrecho sendero con un pequeño ramo de flores silvestres en la mano. Sus hermanos pequeños caminaban a su lado. Sasha, que ahora tenía 9 años, la cogía de la mano sin dejar de mirarla a la cara. Se detuvieron ante una sencilla lápida. El nombre y las fechas estaban grabados en la piedra gris. Ninguna palabra altisonante, solo un escueto. Nos enseñó a vivir. Ana se arrodilló y colocó con cuidado el ramo sobre la lápida. Se quedó mirando las letras talladas durante largo rato, como si intentara decir algo sin palabras. «Hola», susurró por fin. Hace 5 años que se fue el viejo. Su muerte fue inesperada. Le falló el corazón. Hasta su último día, siguió viviendo según su estricta rutina, sin permitirse nunca ninguna debilidad. Tras su marcha, los niños se quedaron no solo con la casa y las finanzas que él había dejado cuidadosamente, sino también con las lecciones que les había inculcado con sus estrictas normas. Ana recordaba cómo le había odiado por sus madrugones, sus interminables lecciones de supervivencia, su silenciosa rigidez. Pero ahora se daba cuenta de que todo era necesario. Si no fuera por él, nunca habría ido a la universidad, pensó en voz alta. Lisa, que ahora trabajaba en una pequeña panadería, sonrió. Si no fuera por él, aún no sabría hacer más que bocadillos, dijo. Masha, que se había convertido en ayudante de maestra de guardería, asintió. Y probablemente seguiría teniendo miedo de hablar con la gente. Ilya, que ahora se dedicaba a la ingeniería, miró pensativo la cocina. Me enseñó a pensar, dijo en voz baja. Por primera vez en mi vida sentí que podía marcar la diferencia. Sasha, el más joven, estaba un poco apartado, con un papel doblado entre las manos. Se quedó mirando la cocina durante un buen rato, como si estuviera recobrando la cordura. Ana recordó sus últimos días juntos. Entonces se había dado cuenta de lo mucho que él los quería, aunque no supiera cómo demostrarlo. Eres fuerte porque la vida no perdona a los débiles, le había dicho un día mientras estaban sentados en el porche. No había ni una pizca de sentimentalismo en sus palabras, pero ella sintió que lo decía de corazón. Ahora Ana miraba a sus hermanos, que habían crecido gracias a sus esfuerzos. Su rigor era la base de sus éxitos y sus sacrificios eran su oportunidad para el futuro. Seguimos siendo una familia, dijo mirándolos. Siempre, dijo Lisa. Sasha se acercó por fin a la tumba y desplegó un trozo de papel. Era un dibujo, una imagen sencilla pero conmovedora de todos ellos juntos. El anciano estaba de pie en el centro, sonriendo un poco torpemente, y a su alrededor había niños cogidos de la mano. Sasha colocó con cuidado el dibujo sobre la losa, presionándolo con una piedra para que no se lo llevara el viento. Nos dibujé tal como éramos, dijo en voz baja, para que supiera que nos acordábamos. Ana sintió que se le humedecían los ojos. En silencio, puso la mano en el hombro de Sasha para apoyarlo. «Gracias», susurró.
Permanecieron junto a la tumba durante largo rato, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, Anna sintió que era hora de marcharse. Cuando salieron del cementerio, el sol salió de detrás de las nubes, iluminando la sencilla losa y el dibujo que habían dejado en ella. Había algo simbólico en él, algo luminoso.